Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares. ¿Sí está poniendo su vista al frente? Pero recibir sin agradecer, ¿qué es? Miserable. En esta noche y después de estar reflexionando en varios días acerca de un acto que aparece en la Escritura y que es señalado muchas veces y que tiene gran relevancia, y que incluso tenemos todos los sábados un espacio que llamamos el momento de acción de gracias. Qué importante es que sintamos la gratitud. No solamente que la escribamos o que la digamos públicamente. No sé si usted sepa que existe la gratitud por cortesía. No sé si usted haya oído hablar de la gratitud de dientes para afuera. No sé si haya escuchado la gratitud por cumplido. Muchas personas la utilizan. Mucha gente la usa. Y me he preguntado alguna vez si no pudiera estar sucediendo entre nosotros. Que solamente lo digamos por decirlo. Porque otros lo dicen, porque otros lo hacen. Pero que en realidad no surja de lo profundo del corazón. En esta tarde he querido reflexionar sobre ese tema con todos ustedes, todos nosotros reflexionemos sobre ello. Este tema es de relevancia, porque aparece en la Escritura y en muchas ocasiones. La siguiente diapositiva nos invita a que busquemos la primera carta a Tesalonicenses. Búsquela, por favor, capítulo 5. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya se fijó lo que dice? Seguramente lo ha pensado, lo ha leído muchas veces, pero fíjese, está dando una instrucción precisa. Dad gracias en todo. En todo. Y cuando dice todo, es absolutamente todo. Cuando me va mal, se me olvida dar gracias. Ya no doy gracias. Cuando perdí, menos. Cuando me enfermé, tampoco suelo dar gracias. Aquí está diciendo da gracias en todo. Y además dice enseguida, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, fíjese nada más qué pensamiento tiene Dios. Y a lo mejor diríamos, bueno, sí, esto viene de esta manera porque pues al que le damos gracias es a Él, y entonces lo que está buscando es un beneficio para Él. Sí será de esa manera. Porque cuando vemos la Escritura, hay muchos pasajes, pero cuando vemos la Escritura nos damos cuenta que a Dios nada le falta. Usted y yo ya lo sabemos. No le podemos agregar algo a Dios. Con las ofrendas que damos, aumentamos el tesoro de Dios. Hermanos, porque cantamos hoy 4 estrofas de un canto y lo cantamos con todo el entusiasmo, ya se llenaron las arcas de la alabanza de Dios. No le falta nada, hermano, usted lo sabe. Absolutamente nada. Él nos da de su inmensa abundancia, de su infinita abundancia, nos da todo. Entonces, esto significa que hay algo en el fondo, en esta instrucción. Dad gracias en todo. Ciertamente tiene que ver con una respuesta mía, pero sin lugar a dudas deja ver que hay algo más en esa instrucción. Porque se nos dan instrucciones muy precisas y a veces pensamos que son metáforas o que es alguna figura retórica. De ese todo significa algo, ¿no? No. Hay instrucciones muy precisas que están en la Escritura y que son exactamente para seguirlas al pie de la letra. Así, seguirlas al pie de la letra.
A veces queremos explicaciones y cuestionamientos y justificaciones y argumentos y explícamelo, cuando en algún momento simplemente son instrucciones precisas de Dios para seguirlas tal cual. Punto. No requieren más. Fíjese, Romanos capítulo 1 nos habla de una situación que sí nos pone a reflexionar a todos nosotros por lo que dice exactamente. Vea, obsérvelo. Dice, porque habiendo conocido a Dios, fíjese, habiendo conocido a Dios, habla de personas conocedoras de Dios. Primero, no le glorificaron como a Dios, y segundo, ni siquiera le dieron gracias. Suele pasar, lo estudiamos en la mañana. ¿Puede pasarle al pueblo de Dios del nuevo pacto? Sí, le puede pasar. ¿Nos puede pasar a nosotros aquí en esta localidad de Villada? Sí. ¿Me puede pasar a Villa mi familia? También nos puede pasar. Y es importante entonces que veamos la magnitud de lo que implica el tema de dar gracias a Dios. Mire, por favor, siguiente, Nehemías. En esta parte quiero ser breve, muy concreto en algunos conceptos. Nehemías, dice el capítulo 12, versículo 46. Porque desde el tiempo de David, ¿y de quién más? Asaf, usted sabe que fue un maestro de música dentro de los levitas que tuvo una función muy importante. Ya de antiguo, observe el relato que se está dando, había príncipes de cantores, es decir, personas principales que ocupaban una función en el canto, y que estos principales hacían varias cosas. Uno, había cántico, había alabanza, ¿y qué más había? Y acción de gracias. Vea cómo el rey David organiza este aspecto que incluye, quiero enfocarlo solamente a esta parte, a la acción de gracias. Quiere decir que esos principales se encargaban de estar dando acción de gracias. ¿Cómo sería? ¿Cómo recuerda usted que era David? ¿Cuántos salmos vemos de David? ¿Hizo instrumentos? ¿Hizo composiciones? Sí. ¿Cómo haría este trabajo de organizar a los músicos, a todo el personal que iba a participar en la alabanza a Dios? ¿Haría cualquier cosa? No. Le dio una gran relevancia y Dios lo ocupó para que organizara esto en el pueblo de Israel, de tal manera que se hacía constantemente. Eran líderes en esta área. Todos estos eran líderes que estaban ahí en la alabanza a Dios, y cuando se reunía el pueblo glorificaban, pero eran conductores del pueblo. Vea qué importancia. Entonces quiero con esto, solamente con este pasaje de la Escritura, que usted identifique la importancia de la acción de gracias, pero no el sábado nada más. Porque casi siempre escuchamos acción de gracias y mi mente ¿a dónde se remite? Al día de hoy y al ratito, a ese ratito donde damos acción de gracias. No se refiere exactamente a eso. La acción de gracias es mucho más amplia que ese concepto, mucho más. Y es lo que justamente quiero que hoy reflexionemos. Y si bien es cierto, hermanos, que en esta localidad usted, su familia, da acción de gracias y lo escribimos. ¿Se acuerda que anteriormente lo hacíamos verbal? ¿Se acuerda? ¿Por qué lo modificamos? Porque no alcanzaba el tiempo. Era tan largo que alguien pedía la palabra y eran 10 minutos de acción de gracias. Y el otro 5 y el otro 4 y al final pues ya no teníamos ni predicación. Entonces tuvimos que modificarlo y llevarlo a unas líneas. Es hermoso cuando lo hacemos público, pero esta es la limitante que tenemos, que se extiende. Pero además también es muy cierto que no todos nos sumamos a la acción de gracias, hermanos. Mi hijo en los últimos meses me ha pedido las papeletas de la oración, ¿sí? Y las registra. Si hiciéramos lo mismo, porque si he hecho lo mismo, no precisamente llevando estadísticas, pero sí me he fijado. Si yo hiciera un recuento de quienes sábado con sábado, a lo largo de un año, dan gracias a Dios, son un pequeño grupo, hermanos. ¿Sí lo ha notado? Hoy fue notorio. Hoy fue muy notorio porque de repente llega mi hermano diácono y estaba yo ya terminando y de repente me llega con el triple. Y dije, caray, ya no me va a dar tiempo de leerlos. Pero llegó un paquetito abundante. Qué bueno, qué bonito, mire, gracias a Dios. Pero no es siempre. No es siempre. ¿Sí está reflexionando?
no es siempre. Esto quiere decir, y además en las cosas que agradecemos, sé que la papeleta no alcanza, pero ¿qué tanto se puede agradecer? ¿Por cuántas cosas se puede agradecer, hermanos? A Dios. Mire, quiero dejar esta primera parte que usted tenga en su pensamiento, que es sumamente importante para Dios este acto de la acción de gracias, no solamente porque es digno Dios de recibir la gratitud, porque además todo viene de Él. Entonamos varias veces en la mañana cantos que decían una frase: sin ti nada soy. ¿Sí la notó? Varios cantos usaban esa frase. ¿Es real eso? Sí, hermanos. Quite de la fórmula de la vida, del universo, de todo lo que existe y más allá incluso, quite de la fórmula a Dios. ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Seríamos algo? Cuando aquel diálogo con Job le decía: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía estas cosas? ¿Dónde estabas? Si puedes responder, respóndeme. Sin Dios en la fórmula, hermanos, nada es, absolutamente. A veces se nos olvida, pero hay un hálito de vida que fue concedido desde Adán, ¿cierto? ¿Ese hálito solamente fue dado a Adán? No, porque dice el libro de Eclesiastés que cuando el ser humano muere, regresa a Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay algo que nos mantiene vivos, hermanos, y es el poder de Dios. Y se nos olvida. Se nos olvida. En el trabajo, en el quehacer, con los problemas, con los afanes, se nos olvida que ese soplo de vida, esa energía de Dios, permítame decirlo así, está ahí y nos mantiene con vida. ¿Lo agradecemos? No siempre. Mire, quiero hacer un paréntesis en la siguiente parte. Me di a la tarea de investigar un poquito sobre algunas investigaciones que se han hecho sobre el tema de la gratitud. No necesitamos estos datos, yo no los necesito, no me hacen falta, pero me parece que sí es importante a veces para darnos cuenta y hacer conciencia de lo que tenemos de parte de Dios en una instrucción tan precisa como es: da gracias en todo. Una frase tan pequeñita del apóstol Pablo, porque esa es la voluntad de Dios. Tiene grandes implicaciones. Mire, en la siguiente, investigando sobre el tema de la gratitud, instituciones de prestigio, hay una revista llamada incluso Einstein, una revista que lleva ese nombre, la puede usted rastrear en internet. Fíjese, se hicieron, voy a darle aquí un par de datos, aquí en la siguiente diapositiva, se hizo un estudio recientemente. Este estudio implicó 64 pruebas clínicas al azar, es decir, personas a las cuales se hizo esta prueba. ¿Qué se estaba evaluando? Se estaba evaluando una serie de prácticas. ¿Qué prácticas? Fíjese, hay personas en el mundo, incluso estos investigadores promovieron entre ese grupo de personas que llevaran un diario, una libreta como la que usted tiene, lo que llamamos un diario de gratitud. Es decir, que diariamente yo anoto razones de gratitud. Hay personas que lo hacen, que lo hacen en este momento. También hay personas que hacen cartas dando gracias. Hay personas que hacen listas, llegan a su casa y toman una hojita y hacen listas en esa noche. Esto se investigó de manera científica, déjeme decirle, con el rigor de la ciencia. ¿Qué resultados hubo? Encontraron ese resultado. No puse todo el estudio porque son hojas. Y no voy a meterme a eso, no es mi intención. Solamente quiero que vea cierta información que está sucediendo allá, donde no conocen a Dios, y que se dan cuenta, ellos, los gentiles, se dan cuenta de la importancia de la gratitud, pero con ciertas características de esa gratitud. Por eso empecé hablando de una gratitud de cortesía, de una gratitud de compromiso, para que me vean que doy gracias, pero nada más. No, aquí estamos hablando de otras características. ¿Qué notaron? Notaron como resultados que a mayor manifestación de gratitud de una persona, entre más agradecida es una persona, ¿qué sucede? Se refleja en su salud mental y también tiene menos síntomas. Así específicamente evaluaron eso, ansiedad y depresión. Siguiente investigación.
estas dos universidades y estos dos investigadores en los años 90, fíjese hace cuántos años, hace 35 años aproximadamente, 30 años, hicieron también investigaciones sobre el concepto de la gratitud en el ser humano. La sensación de la gratitud, la emoción de la gratitud, la práctica de la gratitud y qué efectos tiene. Estudiaron 3 grupos de personas. Miren los 3 grupos cuáles eran. Un grupo llevaba un diario de gratitud. El segundo grupo llevaba un diario de enfado. Las cosas que me hicieron enojar hoy y las anotaban. Y el tercer grupo llevaba un diario de eventos indiferentes. O sea, me es indiferente esto, lo otro. Bueno, durante 10 semanas, ¿cuánto es? 2 meses y medio. Diario lo estuvieron haciendo y lo estuvieron monitoreando con el rigor de un método científico. Así lo estuvieron siguiendo. Y evaluaron también registros en la mente, pruebas, etcétera. ¿Qué encontraron? Que el grupo número 1 tenía mejor salud que los demás grupos. ¿Cuál es el grupo número 1? El que llevaba el diario de la salud. Fíjese, nosotros tenemos algo que es una instrucción maravillosa que nos conecta con Dios en una reciprocidad, pero qué importante es, siguiente diapositiva, que manifestemos la gratitud. Una auténtica gratitud. Siguiente, vamos a ver un pasaje de la Escritura, Salmo capítulo 26. Acompáñenme, por favor. Versículo 7. Decía este varón David, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Quiero que aquí note, hermanos, que este acto de exclamar tiene que ver con emociones muy intensas. David lo hacía. Los salmos dejan ver a lo largo de ellos las intensas emociones que vivía David. A veces hemos notado, a veces yo he notado que tenemos cierto estigma de que no nos atrevemos en el culto público a manifestar nuestras emociones. Hay un estigma bien pesado, pero pesado. Si alguien llora está mal, si alguien se conmueve está mal y lo reprimimos, ¿sí? Lo reprimimos cada uno de nosotros. Yo estoy seguro, porque también me pasa, que hay momentos en los cuales estoy entonando un canto y quiero llorar. ¿Le ha pasado? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Hay quienes sí lloran. Tenemos que expresar nuestras emociones, hermanos, en el culto público. Porque en privado sí llora. Yo he llorado. He pasado situaciones a veces tremendas, difíciles de la vida, y en esa privacidad he llorado a solas. Incluso ni mi esposa se dio cuenta. Y lloré a veces fuertemente en mi interior. Pero cuando estoy aquí, lo reprimimos, lo detenemos. Y creo que también la gratitud, hacemos eso. No se llora por dolor, no siempre se llora por dolor. Muchas veces el llanto es de una emoción incontenible, inefable, del vínculo que estoy teniendo con Dios precioso y maravilloso. ¿Lo siente? ¿Lo ha sentido? Sí. Hermano, ya no detenga sus emociones. Hermanos, aquí en Villada, ¿nos molesta que alguien llore? Sentimos, es que el hermano anda mal, por eso está llorando. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Absolutamente nada que ver con eso. Expréselo, David lo hacía. Y David lo hizo, y se mencionó un caso que empezó a saltar, y públicamente, y hasta fue condenado, ¿no? ¿Y qué dijo? No me preocupa eso. Yo estoy bien delante de Dios, porque no estaba haciendo nada indebido. Estaba manifestando su fe auténtica, verdadera, la expresión de sus emociones. Por algo Dios nos puso las emociones, no para reprimirlas, para manifestarlas, y sobre todo cuando es en un ámbito santo, en un ámbito de justicia. Tenemos que aprender a hacer eso, hermanos. Hágalo ya. Ya no se detenga nunca más. Próximo sábado, si tiene que llorar, llore.
si tiene que sonreír de alegría, si quiere subir su voz, si quiere decir allá en la parte de atrás, dice el hermano Víctor, alabado sea Dios. Si lo quiere decir, ¿hay algún problema? No. No hay ningún problema, hermanos. Son expresiones que están en la Escritura. Están allí, son nuestras, son del pueblo de Dios, son de la iglesia de Dios, que nos las han tomado y a veces incluso hasta secuestrado y hasta pensamos que ya no son nuestras. Por favor. Se acordarán mis hermanos jóvenes cuando estuvimos en la reunión de evangelismo. Están por ahí algunos. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Los llevé a los jóvenes y las señoritas a que en algún momento, con todo su ser y su juventud y su vigor, hicieran exclamaciones de alabanza a Dios. Y la primera vez, ¿qué sucedió? Alabado sea Dios. La siguiente, alabado sea Dios. Por ahí de repente una con un gallo, alabado sea Dios. Hasta que en algún momento todos al unísono, ¿qué dijeron? Se cimbró el templo, se cimbró la casa de oración. Eran como, 50 y tantos jóvenes, señoritas vigorosos, sanos, y pegaron una exclamación que se llenó todo el lugar. Y sé que hasta los hermanos que estaban arriba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Alabanza a Dios. Tenemos que aprender a liberar eso. Es parte de las emociones que Dios nos dio. Y se siente algo tan bello decir todas esas cosas, vivir las emociones. Por algo nos las puso Dios. Decía el rey David, mi carne y mi espíritu alaban al Dios vivo. Mi carne, sí, también la carne. Cuando la carne se sujeta al espíritu, también alaba a Dios y de manera maravillosa. No siempre la carne está en el pecado. Cuando el espíritu está en el orden, la carne se sujeta y sigue al espíritu y se alaba a Dios en las dos formas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, aprenda a hacerlo. Aquí David nos está dando un claro ejemplo. Hay muchísimos más. La exclamación es una emoción intensa. Surge del interior con gran emoción y la gratitud debe ser con esas características. Y luego decía David, voy a contar las maravillas de Dios. Hermanos, sí, de plano, si dejo a la hermana Imelda Chávez que dé su gratitud, media hora, una hora. Pero sé que la hermana está llena de gratitud. ¿Y usted? También usted está lleno de gratitud. Me platicaba el hermano Gustavo lo que vieron. ¿Sí? Lo que vieron allá. Qué bellísimo. Decía, qué grande es Dios. Es increíble el poder de Dios. Pero no necesitamos ir a lugares paradisíacos para decir eso. Aquí donde vivimos, decía el hermano Enrique Maqueda, voy en el segundo piso y veo el sol salir. Yo lo tengo allá en las montañas. Yo vivo allá para el pueblito de Chalco. Y luego me subo a la azotea y veo el amanecer o abro la ventana y me pega el sol de la mañana y digo, qué precioso, hasta me quedo ahí un ratito, digo, bendito sea Señor, alabado sea tu nombre. O sea, cosas que ya son insignificantes para la gente. O a veces salgo de noche y volteo y veo la luna. Digo, qué precioso astro hiciste, Señor. Y como eso, tantas y tantas cosas. Por ahí hay una araña que hizo su casa en mi jardín. Ahí tengo una visitante permanente, es una arañota, no crea que está chiquita, así de repente la vemos y decimos, uy, es una arañota grandota verde, de unos colores fosforescentes, impresionante, pero hizo su red y como el hombre araña lanzó la red y la agarró hasta el otro árbol, y de árbol a árbol, y ahí está en medio, ahí está colgada y ya atrapó varios alimentos, ya por ahí la hemos visto y decimos, uy, ¿verdad, John? Una arañota. Bueno, decimos, qué maravilla de Dios, una araña y lo que construye. Todo eso, hermanos, nos deja impresionado. Y como esas cosas y otras tantas son motivo de dar gracias a Dios. Ejemplo, Lucas. Lucas capítulo 17. Versículo 13, versículo 16. ¿Usted conoce este caso? Lo vamos a recordar. El versículo 12 nos habla de que el Señor Jesucristo entró en una aldea y ahí vio a 10 varones. ¿Cuál era su condición? Llenos de lepra. Usted sabe que la lepra era algo horrible en la época de Israel, enfermedad incurable y además un estigma para las personas. Dice aquí, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Fíjese, dice, y alzaron la voz. ¿Cómo sería? Yo ahorita lo leí, pero ¿cómo sería? A ver, ¿quién lo repite? A ver, alguien que tome un papel de leproso por un instante. Que diga yo, rápido. Adelante, hermano David. ¿Cómo hubiera sido esa frase, la que dijeron ellos? Pero como la dijeron, quiero para que usted vea cómo podemos replicar lo que hicieron aquellos varones. Adelante. Lejos. Sí, porque eran leprosos. Dice, los cuales se pararon de lejos. Estaban lejos porque no se podían acercar. La ley lo decía. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se acercó, ¿verdad? Hasta lo sentimos, ¿no? ¿Cómo sería ese momento, hermano? Estaban llenos de lepra. Véanlos. Estaban llenos de lepra, hermanos. El estigma es que no se podían acercar a las personas porque estaba prohibido. Incluso tenían que decir cuando alguien se acercaba, soy leproso. Qué horrible estigma, hermanos. Qué horrible estigma, es decir, apartado de la vida social en todos los sentidos. Cuando se supieron que ahí estaba el Señor Jesús, no perdieron la oportunidad, hermanos. Y seguramente que así, entre llanto y clamor, le gritaron, ten misericordia de nosotros. Sigue diciendo, y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Cuál fue la instrucción? Así. Fue una instrucción así. ¿Nos podías explicar? Hermanos, por favor. Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Esa fue toda la instrucción. No dio más palabras. Pero creían en él. Absolutamente creían en él. De tal manera que dice que aconteció que hicieron la instrucción, la siguieron al pie de la letra, no pidieron más explicaciones. Señor, tócanos, haz esto, di unas palabras. No, con que tú lo hayas dicho. ¿Se acuerda de aquel centurión que dijo, solo di la palabra? O sea, no necesito más, di la palabra. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan y muéstrense a los sacerdotes, eso es suficiente. Y se fueron los 10, iban caminando. ¿Y qué pasó en el camino? En el camino sucedió, hermanos. ¿Qué sucedió? Y ya no había nada. Y ya no había nada. Ya no estaba la lepra. Absolutamente nada. Y entonces dice que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió. ¿Y qué venía haciendo? Léalo, sígalo. Glorificando a Dios como a gran voz. ¿Una sola frase? No, todo el camino venía glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo cuando llegó con Jesucristo? Derribóse sobre su rostro a sus pies. ¿Y qué hacía, hermanos? ¿Y cómo cree que era esa gratitud? De cortesía, para quedar bien. No, hermanos, discúlpeme. No era eso. Se postró, puso el rostro hasta el suelo y le daba gracias. Estaba sintiendo la gratitud. Estoy seguro que lloraba. Estaba llorando de felicidad. No siempre se llora por dolor. Lloraba de felicidad por lo que había recibido. ¿Quién sabe cuántos años de su vida había vivido en esa condición? Y en ese momento ya estaba libre. Regresaba a su vida. Regresaba a la vida social, a la vida de su familia. Todo regresaba. Si se fija lo que es importante, valorar lo que recibo. Y es que ahí está el problema. La hermana Lisette me regaló unos dulces. Gracias. ¿Y cómo lo recibo? Muchas gracias. Sintiéndolo en mi corazón. Son 2 dulces, pero no son los dulces. Es mucho más que 2 dulces. Es su cariño, es su aprecio a mi persona. Es el detalle que tuvo para mí. ¿De quién depende entonces la gratitud? ¿Del volumen de lo que recibo? Depende de lo que yo valoro. Depende de mi valoración. Y a veces hemos llegado a tal nivel, hermanos, que tenemos la vida, que tenemos trabajo, que tenemos bendiciones, familia, paz, tantas cosas, pero mi enfoque, ¿dónde está? En lo que no tengo, y son puras quejas mi vida.
puras, que eso sí, en quejas soy abundante. Y no me doy cuenta que mi narrativa verbal es tan negativa como eso. Y es constante. Y está ahí fluyendo constantemente y constantemente. Me quejo del dolor, me quejo de esto, de la articulación, del pie. Me la paso quejando y quejando y quejando y quejando, sin darme cuenta que tengo cosas que son superiores a todas ellas. Y de esas me olvido. Y cuando vengo aquí, vengo hasta dolido. Y no expreso mi gratitud porque siento que no recibí tanto en la semana. ¿Seguro? Seguro que no recibí tanto. Hermanos, eso es lo que quiero que usted y yo empecemos a comprender. Empecemos a valorar cómo hay maravillas que recibimos a cada segundo de parte de Dios, pero no las vemos y a veces no las ponemos en una balanza de valor. Y significan muy poco para nosotros a veces. Hay que cambiar eso, hermanos, ya cambiarlo. Sacar eso de mi mente, retirar eso de mi mente, empezar a valorar y empezar a manifestar el sentimiento. Por pequeño, por grande que sea, no importa la magnitud, importa el valor que yo le doy y lo que yo transmito como gratitud. Siguiente, mire, también otro análisis más de resultados que hay y de investigaciones. Esta es más reciente, es del año 2012, ahí está el autor, este investigador. ¿Qué evaluó? Evaluó la actitud de gratitud auténtica y sentida, aún por cosas pequeñas. Fíjese cómo están haciendo investigaciones en el mundo. Yo me quedo sorprendido y digo, ¿están investigando esto? Yo no se los propuse, hermanos. Yo me puse a explorar y de repente me llevé la sorpresa de que hacen investigaciones sobre eso. No se me hubiera ocurrido que están investigando la gratitud. Pues la están investigando. Fíjese, la actitud ya es algo que llena todo mi ser. Hay personas agradecidas, como también hay personas ingratas. ¿Las ha conocido en la vida? ¿Las ha visto? Sí, hermanos, hemos visto gente ingrata, pero también gente llena de gratitud. También la hay. Cuando la gratitud es auténtica y sentida, aún por cosas pequeñas, vea la prueba que hicieron. Mantuvieron o pidieron que esas personas mantuvieran el sentimiento de gratitud de 15 a 20 segundos. Fíjese en las pruebas, en rigor científico lo que hacen, ¿no? Le pidieron a una serie de personas que de 15 a 20 segundos sostuvieran la emoción de la gratitud, que vieran algo sucedido en su vida, en esta semana, en este día, y una vez reconociéndolo con gratitud, lo sintieran y sostuvieran ese sentimiento de gratitud. Fíjese cuánto dura, 15 a 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuánto fue? Un cuarto de minuto en el día. Fíjese, hacían esta exploración. ¿Qué sucedió? Lo midieron. El cuerpo experimentó varios cambios fisiológicos del funcionamiento, hermana Delia, hermana Yared, del funcionamiento. Empezó el cuerpo a reaccionar. Fíjese lo que pasó, lo midieron. Disminución de niveles de estrés. Disminuyó, lo midieron. ¿Qué más? Siguiente. Fortalecimiento del sistema inmune. Hubo un mejor flujo sanguíneo, hermana Delia, hermana Yared. El ritmo cardíaco se armonizó con la emoción de la gratitud. La respiración se volvió más profunda. Y por último, aumentó la cantidad, obviamente, de oxígeno en los tejidos. Fíjese lo que pasó. Yo me quedo pensando, Señor, ¿cómo haces todas las cosas tú? ¿Cómo haces todas las cosas? Eres precioso y maravilloso, eterno Dios. No son para ti. La gratitud ni la necesitas. ¿Qué te aporto con mi gratitud? ¿Qué te puedo dar con mi gratitud? Pero ¿quién se lleva el beneficio? Hasta yo me lo llevo. Qué sorprendente. ¿Cómo eres, Señor? O sea, de veras me vuela la cabeza la grandeza de Dios, lo que nos está dando. Y luego, entonces esto me lleva a que entonces debo de seguir la instrucción que me está dando Dios tal cual.
sigámosla tal cual. Número 1, gratitud en todo. Paso al siguiente punto. Vamos a hablar de cultivar gratitud. Así como mi hermana cultiva sus árboles, y es muy buena. La hermana Alma Delia es muy buena para cultivar. Y pongo, como dicen, para muestra un botón. Nos obsequió a mi hermano David, ahí en la casa, nos obsequió una plantita de granada. Desde no sé cuántos años. Sigue estando casi igual. Casi igual, digo, por gracia de Dios la tenemos viva. ¿Sí? ¿Sí? Y la hermana, no, ya no solo tiene el árbol, ya hasta me regaló varias granadas y ya tiene otros hijos que vienen ahí creciendo bien preciosos. Y yo digo, órale, el de afuera, y ya con fruto. Y el mío todavía no da ni uno. Es buena la hermana. Entonces, cultivar la gratitud, hermana Alma Delia, también se le da. También. Y los efectos que otorga la gratitud también. Y enfocarme en todo lo que recibo, en todo lo que tengo, no en lo que no tengo. Incluso, ¿sería lógico agradecer por lo que no tengo? Sí, hermanos, también. ¿Sería lógico agradecer por las pérdidas que tuve? ¿Sería lógico agradecer por un día malo que tuve? ¿Por una adversidad? Sí, hermanos, también. Porque de todo eso aprendí. Y puedo decir, gracias. Gracias, Dios, por esta experiencia. ¿Qué dijo Job cuando había perdido todo? Gracias. Gracias también por esto. Bien, fíjese, siguiente, Salmo 103. Dice el versículo 2. Dice también David, bendice alma mía a Jehová. O sea, se está hablando a sí mismo. Este salmo no creo que sea tampoco un accidente. Quedó escrito porque a veces se nos olvida y tenemos que decirnos a nosotros mismos, Rubén, bendice a Jehová. Rubén, no olvides ninguno de sus beneficios, que son millones de millones de millones, así. Son incontables. Y qué bueno que pueda yo recuperar algunos de esos millones constantemente y cada día. Versículo 24. ¿Por qué dice aquí este pasaje? Versículo 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Es el 24, más bien. Dice el 24, el 104, pero 24. Es el siguiente salmo. Ahí tengo un pequeño error. Dice Salmo 103, 2 y luego 104, 24. Dice, cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. ¿Y qué dice la parte final? La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena. ¿Y qué diríamos de cada día de nuestra vida? ¿Está llena de los beneficios de Dios? Sí. Y entonces, ¿por cuánto hay que dar gracias, hermanos? Por muchísimas cosas, por muchísimas. No olvides ninguno de los beneficios, porque la tierra está llena de ellas. Mire, el Salmo 103, versículo 1, regrese ahí. Bendice alma mía a Jehová, y vea lo que dice. Y bendigan todas mis... ¿Qué son las entrañas en el ámbito bíblico? Emociones. ¿Qué pasa cuando tengo un coraje con el hígado? Un susto, ¿qué pasa con el estómago? Inmediatamente reaccionan. ¿Sí? Las entrañas reaccionan. Cuando miedo, un susto. O sea, las entrañas reaccionan. O sea, nos está hablando de emociones. Tiene que ver con las emociones. Dice David, bendigan todas mis entrañas, tu santo nombre. Hay que aprender a hacer esto, hermanos. A practicarlo día con día, siéntalo, vívalo en su casa y cuando lleguemos aquí, también hágalo. Manifiéstelo. Cuando usted dobla sus rodillas en el momento de acción de gracias, entréguese. Mire, hace años, y a veces fue criticado este aspecto, usted me va a entender. Cuando era yo pequeño, allí en Río Blanco, era mi lugar
la casa de oración donde yo y mi familia nos reuníamos. ¿Usted conoce? ¿Quiénes conocen Río Blanco, el templo? Bueno, quienes lo conocemos, es un lugar muy grande, ¿sí? Lo que es el altar es muy grande y tiene incluso pequeñas gradas. En el horario de la acción de gracias, en aquellos días, el hermano ministro Alberto García, el hermano ministro Carlos García, invitaban a los hermanos a que pasaran al altar. Usted me entiende, ¿no? A veces tenemos un cierto concepto, ¿no? Y pensamos algo. Pero déjeme decirle que los hermanos pasaban con una devoción bien bonita. Se acercaban, quizá el hermano también lo vio, doblaban sus rodillas, lloraban muchos hermanos, muchos lloraban ahí, derramaban aquello, se entregaban a Dios pero enteramente, como dice el canto de la hermana Patti, con mi entero ser. No solo he cantado, vivido, sentido, con mi entero ser, desde lo más profundo de mis emociones. Lo vivían, hermanos. Y yo creo que es algo que no necesariamente tenemos que hacer así, pero sí la conciencia de lo que implica ese momento. Es el momento de acción de gracias especial que tenemos para manifestarle a Dios todo lo que en la semana nos dio, lo que usted hizo en casa, y que también es importante que cada noche haga un espacio, y es lo que quiero finalmente presentarle. Última diapositiva, prácticamente ya, penúltima. Que sí tengamos presente que esto es una práctica, y por eso la práctica se cultiva, porque si no la cultivo se pierde. Hoy en día, tristemente la gente ya no es agradecida, o si es agradecida, es gratitud de cortesía. No lo sienten. La iglesia de Dios no es así. Nosotros no somos así. Somos gente que sí valora todo lo que recibe. Mi hermano Humberto, mi hermano obrero, constantemente manifiesta eso. Anoche decía eso y no nos pusimos de acuerdo, y él decía, y a veces pasamos momentos así, pero mi gratitud y mi reconocimiento y mi alegría, a pesar de esto y a pesar del otro. ¿Sí lo recuerda? Dijo varias palabras así el hermano, dirigió anoche. Bien, mire, así como una sugerencia muy sencilla. Usted acomódela, usted perfecciónela. Si ya la hace excelente, si no, complétela. Número 1, dedique unos minutos antes de dormir. Aparte su oración, pero aparte de eso, segundo, recuerde los sucesos del día. Haga un pequeño balance de los sucesos de ese día. 3, identifique las bendiciones recibidas y escríbalas. Escríbalas una por una. Tengo vida. Regresé con bien a mi casa, dice el hermano Edgar. Llegué con mi familia y estaba en paz mi familia. Así, cada uno, hermanos, cada uno. 4, agradecer, incluso si fuera el caso, el aprendizaje de las experiencias adversas y escribirlas. A lo mejor hoy me asaltaron. ¿Fue bonito? Me quitaron la cartera, mis tarjetas. Se llevaron mi efectivo, pero estoy con vida. Y llego a la casa, no me tocaron. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque mi vida la protegiste. Se fue el recurso, pero sé que regresará. Y por último, sentir la gratitud por todo, cada día. Y cuando nos reunimos en la casa de oración, hermano, hermana, manifiéstelo, por favor. Como dijo David, contaré todas tus maravillas. No tenemos el tiempo, pero platíqueselas en su interior. Y que todos, hermanos, aunque aquí el pastor o el hermano que dirija, pues ya tenga un fajo así, no sé quién está imprimiendo los formatos. Hermano Salvador, hermano obrero, ok, próximo sábado traiga unas 100. ¿Y cada sábado unas 100, sí, hermanos? Allá atrás, ¿sí, hermanos? Escríbalas. 1, 2, escríbalas. Escríbalas, es sumamente importante. Manifiésteselas y siéntalas. Termino, última diapositiva. Vamos a leer 2 pasajes por último. El capítulo 28 de Deuteronomio. Dice el versículo 47. Ve
qué fuerte está este pasaje, hermano, ¿eh? Este pasaje se le dijo a Israel. Está muy fuerte lo que se le dijo. Dice de esta manera. ¿Ya lo tiene? Ahí sentadito en su lugar. Pero téngalo, sígalo con su vista, abra la Biblia, compruébelo. Dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. No lo serviste. Te reunías, pero no traías esa alegría y ese gozo de corazón. ¿Por qué? Por la abundancia de cosas que Él te estaba dando. Traías puras quejas. Solo quejas, solo lamentos. No. Cuando la persona se enfoca en todas las cosas positivas de la vida y practica la gratitud, lo negativo desaparece de su vida. No lo vuelve a ver, no le vuelve a dar importancia, lo desecha absolutamente, sale de su mente, de su vida, y los efectos hermosos de la gratitud se proyectan. Y si 10 semanas, el experimento, si 10 semanas produjeron eso, yo le pregunto, ¿qué producirá una vida de gratitud? Si lo vemos, ¿qué es lo que quiere Dios? Y por eso termino con Efesios capítulo 5. Dice el versículo 20. ¿Ya lo vio? Búsquelo, confírmelo, por favor. Sí, verifique. Dice, dando gracias siempre de todo. Aquí ya agregó no solo el concepto de cosas, sino el factor tiempo. Dando gracias siempre de todo. ¿A quién? Al Dios y Padre. ¿En el nombre de quién? Y sintiéndolo, como dijo David en el Salmo que leímos, sintiendo la gratitud, lo que tengo. Y si no lo tengo, gracias también, porque por algo no lo tengo. Y si algo me fue quitado, gracias, porque algo tuviste y a lo mejor eso me estorbaba más adelante, o eso generó algo más hermoso adelante en mi vida. Gracias por todo. Por eso dijo el apóstol Pablo, he aprendido a ser feliz, cualquiera que sea mi condición. Nos está enseñando, ¿verdad, hermanos, nuestro Dios a vivir así? Así que manifiéstelo. Próximo sábado, toda esta semana, prepárese, mi hermano, traiga muchos formatos y usted traiga plumita y la mano ya lista para escribir y a ver cómo le hace a quien le toque la oración de gratitud. Pero va a ser un hermoso momento, y así, sábado con sábado, pague sus votos delante de la congregación en acción de gracias a Dios. Pasa a vosotros.